Hola, estamos hoy en un nuevo capítulo de Artífices, este espacio que da cabida a la cultura regional y en especial a sus creadores. Hoy tenemos a una persona que es parte además del cuerpo docente de nuestra universidad. Él es Óscar Barrientos. Hola Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un gusto tenerte acá hoy, porque muchas veces nos encontramos por el pasillo así, pero es rapidito y no tenemos oportunidad. Sí, hoy coincidimos acá. Pero Óscar, antes de conversar contigo, vamos a ver el espacio Guiarte, donde tú te presentas ante las cámaras. Así que lo invitamos a disfrutar de este espacio, donde Óscar nos cuenta un poquito de quién es. Yo soy Óscar Barrientos Bradasic, soy profesor de literatura en la Universidad de Magallanes, pero por esencia también soy escritor. Escribí durante mucho tiempo poesía, después me salté como al cuento, que es un género que todavía me gusta mucho, y últimamente he escrito van 2 novelas. Mis novelas transcurren todas en una ciudad ficticia, que es un espejo de Punta Arenas en el fondo, es Punta Arenas, pero se llama Puerto Peregrino. El personaje que habitualmente protagoniza mis novelas, más que mis cuentos, es Aníbal Saratoga. El alcohol es un demonio que aparece en el Corán, ¿no? Alcohol es de origen árabe, es un demonio que según el Corán, cuando nos abandona, sentimos una especie de nostalgia, una especie de espirituamiento, por eso se dice espirituado. Y por eso la palabra licor quiere decir spirit, se dice spirit. Es la nostalgia del espíritu del alcohol, como que la algarabía se apaga y se produce una nostalgia en el cuerpo. Entonces yo creo que el personaje de Saratoga tiene mucho de eso. Es un personaje dipsómano, es un poeta tremendamente bodeleriano, en el sentido en que transita esta ciudad, transita desde sus ruinas, la modernidad de la ciudad como que le afecta, le molesta, y anda anda presto a enrolarse en una empresa que sabe que va a fracasar. Encontrarás una fuente de soda que ostenta el no menos pretencioso nombre del harem de las Valquirias. Ni una cosa ni la otra. Es más bien un antro, pintado con palmeras de incisivo gusto bizarro y unos vagos dibujos mitológicos como los que aparecen en libros escolares. El año 2003 publiqué en la editorial Cuarto Propio este libro que se llama El Diccionario de las Veletas y otros relatos portuarios. Rafael Chauquelaf hizo este mapa de Puerto Peregrino, que es una isla en forma de mano, y aquí aparece por primera vez el personaje Aníbal Saratoga. Después apareció un segundo libro que no pude encontrar, pero que este es el tercero, que se llama Remoto Navío con forma de ciudad, que también son los cuentos. Aquí también meto personajes que se dedican a empresas extrañas, por ejemplo, como un funcionario del puerto, que tiene como función, como funcionario, ojo, no digo función porque es un funcionario, descorchar botellas de náufrago. El viento es un país que se fue. Fue un libro que me dio muchas satisfacciones, incluso en forma bastante insospechada para mí, porque yo no tenía ni siquiera muchas ganas de publicarlo. Tenía muchas dudas sobre su construcción. Yo me enteré, por un amigo, que en unas islas subantárticas que existen, ¿verdad? En las islas Kerguelen, existió a finales del siglo XIX una república de balleneros. Entonces a mí me interesó esta idea de una república de balleneros y generé la idea, tomando a Saratoga como personaje central y merodeador de esta ciudad que tiene una melancolía voluptuosa por momentos. Y bueno, el personaje anda en busca de un viento que se llama Foem, ¿ya? Pero existen, de hecho, en la zona del estrecho de Magallanes y del Cabo de Horno, le decían los antiguos navegantes, los 50 bramadores, porque decían que habían 50 vientos soplando sobre los barcos. Yo intento que mi literatura sea no sé si lo logro, pero por ahí la crítica la ha tirado como literatura fantástica. Y claro, efectivamente yo soy un gran lector de literatura fantástica, pero me interesa más que eso, que mi literatura funcione como un formato que me permita unir tradiciones que en otros contextos no se podrían juntar.
El último libro se llama Quimera de nariz larga. Un libro con grandes elementos de parodia, ¿no? Es un libro muy paródico, muy irónico, muy sarcástico, donde me burlo bastante incluso de mí mismo. Y es como un encuentro entre varios personajes salidos de tramas diferentes. Está el poeta Saratoga, hay un ufólogo, que tiene un programa de televisión, por cierto. Hay un dictador, hay una mujer que aparece como una especie de enamorada, que en realidad es una loca. Entonces se produce 4 personajes salidos de tramas diferentes, que se juntan en un mismo problema, que es la luna. Posteriormente se publicó en Venezuela este libro, que para mí fue un alto honor. Lo publicó una editorial que se llama El perro y la rana, y que es una idea muy bonita porque estos libros son masivos y extremadamente baratos. Digamos, el gobierno venezolano se basó mucho en la experiencia de la editorial Quimantú para hacer estos libros. Y estuve el año pasado y en el Palacio de Bellas Artes pudimos lanzar esta obra que se llama Antología de la Ciudad Naviera, Cuentos de Puerto Peregrino, porque en un momento dado Saratoga llega a la conclusión que Puerto Peregrino en realidad no es una ciudad, es un barco que se mueve o que navega en el tiempo. Caminamos entre las viejas callejuelas de la mano como adolescentes fugados del colegio. Nos reíamos sin saber por qué en medio de esa noche, con forma de laberinto, de estrella, de campana. Al poco rato me encontré en su hogar unas pocas habitaciones húmedas donde los chiflones se filtraban por las rendijas, como estremeciendo los huesos de la casa. Siento que la patria común del lenguaje unifica y renueva y te da esta posibilidad de tensionar discursos, de reconvertirlos, de repensarlos. Oscar, nos has contado una ínfima parte de ti, pero queremos conocer un poquito más. ¿Quién es el escritor Oscar Barrientos? Bueno, siempre es difícil intentar un acercamiento desde el punto de vista de una identidad literaria, si se quiere, porque inevitablemente la literatura es un arte que convoca muchos fantasmas interiores, que convoca muchas zonas inexploradas de uno mismo. Es colocar básicamente nuestros anhelos, nuestras frustraciones, es colocar nuestros espectros en el papel y dejar que otros accedan a ellos. Si tuviera que hacer una definición, diría que soy un escritor interesado en mostrar un rostro de la realidad que involucre la paradoja, que involucre mi espacio vital, mi ciudad, pero que la pueda leer bajo diferentes lenguajes. Me interesan mucho los lenguajes más experimentales, narrativamente experimentales, y me interesa mucho contar más que la ciudad oficial, la ciudad que tiene los grandes monumentos de una ciudad europea, una ciudad que aparece en rincones más recónditos, más oscuros y a su vez más luminosos. Sí, pero a veces son bien extraños esos rincones de esa ciudad, sí. ¿No? ¿Por qué lo extraño tiene tanta importancia en tu literatura? Siento que es preponderante. Bueno, hay un escritor que dice una frase que es muy hermosa, que es un escritor que me gusta mucho, que es Malcolm Lowry. Dice, hay momentos en que la realidad deja de ser obvia. Y ahí me gusta ese sentido, medio teatro del absurdo, en la cual la realidad se comienza a trizar, ¿no? Cuando la realidad comienza a no ser lo que convencionalmente está naturalizado en nuestras mentes, sino comienza a ser un espacio de quiebre medio carnavalesco, ¿ya? Donde aparecen personajes extrañísimos, que es lo que yo un poco he tratado de trasuntar en mis cuentos de Puerto Peregrino, que Puerto Peregrino es Punta Arenas. Ahora me decía un amigo poeta, ¿por qué no se llama derechamente Punta Arenas y le pones Puerto Peregrino? Y yo le digo que es para proteger a los inocentes, ¿ya? Para proteger a los eventuales aludidos en los relatos. Que a pesar de que yo sé que hay algunos de mis escasos pero leales lectores
sienten que la ironía siempre está cargada de una dosis de crueldad, pero yo creo que en el caso de los relatos que he elaborado con mayor o menor fortuna, esa ironía está cargada con una dosis importante de homenaje y de cariño. Aunque los aludidos no... Aunque los aludidos no lo vean así. No lo vean así. Pero hay una dosis de cariño importante. Oscar, tú empezaste escribiendo poesía, pero ahora escribes más prosa, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito? ¿O te olvidaste totalmente de la poesía o de alguna manera quizás está ahí presente en la prosa que escribes también? Bueno, muy por el contrario, yo siempre me he sentido incluso más poeta que narrador. Sentía eso sí que, y creo que es más que un buen poeta, no sé si alguna vez lo fui como buen poeta, pero sí soy un muy buen lector de poesía. Creo que leo más poesía que prosa incluso. Y como dices tú, he tratado siempre de que la narrativa también tenga elementos poéticos. Me gusta una narrativa poética. Soy de los convencidos que no se puede hacer buena narrativa, no se puede escribir buena narrativa si no se pasa por ser al menos un buen lector de poesía. Yeah. Y casi que todos los grandes narradores demuestran un poco eso. Es decir, ese es un consejo para los que quieren ser escritores. Yo creo que hay que leer poesía, porque la poesía es comparte quizás con las matemáticas la lógica de la síntesis. Yeah. Es una deliciosa escuela, pero soy más admirador de poetas que de narradores. Yo soy, por ejemplo, un gran admirador de un poeta como Enrique Lin. Me parece un poeta fabuloso, o Pablo de Roca. Pero, volviendo a tu pregunta, yo sigo escribiendo poesía. No he publicado poesía, pero sí no he dejado de escribir poesía. Escribí un libro que también era un tanto sarcástico, que se tituló Égloga de los cántaros sucios, y cuyo epicentro y cuyo personaje central era nada menos que nuestro bien ponderado Río de las Minas. Ah, ya. Yo pensé que iba a ser... Y que el último poema habla de un desborde. Pero no soy Salfate, no te preocupes. No hay bolita mágica acá, nada. ¿No? Pero ese fue un libro publicado el año 2004. Yo había visto el desborde del año 90 siendo estudiante. Entonces y más bien es de ese desborde, ¿no? Pero en este Río de las Minas aparece Juan el Bautista, aparece Salicio y Nemoroso, aparece en un momento Bernardo Higgins como personaje que está apuntando al estrecho, como el epicentro yo sentía que el Río de las Minas, sobre todo durante los primeros años de transición democrática, tenía un rumor que se llevaba como los sueños rotos al estrecho. Ese era como el proyecto del libro. El libro se publicó, ya no queda casi ningún ejemplar, pero por ahí tengo un amigo que dice que lo va a reeditar. Vamos a ver. Oye, hablabas del personaje central de este libro de poesías, que en ese caso era el río Las Minas, pero yo voy a hablar de otro personaje que en realidad es el protagónico de la mayoría de tus libros, que es Aníbal Saratoga. Maese Saratoga. ¿Cuánto tiene Óscar Barrientos de Aníbal Saratoga y Aníbal Saratoga de Óscar Barrientos? Bueno, eso es medio inevitable que uno le traspase al personaje sensaciones propias. Obviamente, no todas las cosas que vivió Aníbal Saratoga las he vivido yo. Hay cosas que parcialmente sí, hay cosas que me han contado. La literatura te permite esa posibilidad de construir un personaje con retazos de otras vidas y de tu vida misma. Y de tu vida misma vista también en una potencialidad, en lo que tú hubieses querido vivir. Aunque yo sigo sintiendo que Saratoga es un personaje esencialmente... bohemio, por supuesto. Yo pienso que es esencialmente bohemio. Es bohemio, es dipsómano. ¿Eres tan bohemio como Saratoga? Lo fui quizás alguna vez. Ahora estoy retirado en cuarteles de invierno. No, lo fui cuando era más joven, era bastante más bohemio que ahora. Pero además un personaje merodeante, ¿no? Un personaje que, esto que dice Baudelaire como un flaneur, es un merodeante. Merodea la ciudad, en realidad. ¿Y tú también la merodeas? Sí, me gusta mucho recorrer mi ciudad y me gusta mucho recorrer sus rincones. Estar en eso sí comparto plenamente ese ejercicio con Saratoga. Me gusta merodear la ciudad y recorrer rincones que no todo el mundo ve. Fijarte en esos espacios. Fijarme en esos espacios, fijarme en personajes. Claro, tienes personajes, hablando de lo extraño, tienes personajes también bien particulares en tu obra. ¿Cómo te fijas en gente que va pasando o cómo lo sacas, digamos, de la realidad
o completamente de... Bueno, siempre hay una mixtura en eso, pero a mí siempre me ha gustado, y los personajes que yo tengo, por ejemplo, yo tengo un personaje que se llama Lantos, que es un fantasma que no es el fantasma clásico de los castillos europeos, sino un fantasma que vive en una cité. O sea, tratar de alterar tradiciones literarias de distintos rumbos. Pero hay muchos personajes que uno conoce en las plazas de la ciudad, en sus bares, en algunas reuniones sociales, que a mí una de las cosas que me ha asombrado es la relación que tienen con la verdad. No me gustaría ser peyorativo y decir la locura como un estado desordenado de la realidad, sino la relación que tienen con la verdad, como personajes que están convencidos que ciertas cosas son verdad. ¿Y esos personajes te llaman la atención? Me llaman mucho la atención porque en el fondo todos somos esos personajes. De alguna manera. Todos creemos que tenemos la verdad. Que es algo que nuestra vida es la verdad. Algunos lo disimulamos un poquito. Lo disimulamos un poquito por razones sociales, pero hay algo de eso. Sí, entonces, de convencimiento. Creamos nuestro pequeño quizás es necesario planeta, también, ¿no? Quizás es necesario como para vivir, ¿no? Y ojo que me interesa mucho la ciudad patagónica, no como la ciudad clásica de los pioneros, sino una Patagonia más posmoderna, una Patagonia con cibercafé, contar un poco esta historia. Oye, ¿pero alguna vez has pensado en matar a Aníbal Saratoga? Bueno, de hecho una vez lo maté, de una forma que no voy a contar, pero nunca publiqué ese cuento porque me dio una pena terrible, me sentí muy mal con don Aníbal, así que... Lo reviviste. Mandé el cuento a la papelera de reciclaje y yo creo que todavía tiene un poco de cañuela, ¿no? Todavía tiene hilo en el carrete, Saratoga. De hecho, hay varios proyectos que yo tengo asociados a Puerto Peregrino y a Aníbal Saratoga, que espero un poco saturar el sistema simbólico. Pero yo creo que no me gustaría matarlo. Me gustaría que fuera siempre un espíritu porque te dio demasiada vigilante. Tristeza cuando lo hiciste. Me dio mucha pena. Te viste en la imposibilidad de renunciar a él. Claro. ¿Hay algún proyecto ahora en que estés trabajando? Sí, tengo una novela que la tengo en ciernes, digamos, está terminada, pero está en proceso de corrección, y que está basada que transcurre en Puerto Peregrino, pero está basada en un antiguo proyecto que ostentaba el gobierno de Salvador Allende, que es el Ministerio del Mar. ¿Ya? Entonces, es una novela muy marítima. Ya. A mí me gusta mucho la novela marinera. Entonces, es un homenaje a mis fuentes literarias, principalmente navieras. Están todos los fantasmas que gravitan en el estrecho presentes en esa novela. Y en eso estoy trabajando y también tengo unos cuentos sobre la Patagonia, que es otra Patagonia, una Patagonia más freak, que los tengo inéditos hace varios años y que yo creo que... Los quieres publicar cuando me entusiasme. Bueno, vamos a esperar con ansias que salgan ambos proyectos. Pero ahora queremos hacer una invitación, bueno, a ti, por supuesto, que estás acá con nosotros, y a los televidentes. Queremos invitarlos a visitar el Museo Mariorino Borgatello. Este es el panorama de la semana que le proponemos. Bueno, este museo fue fundado en 1893 y se trata del tercer museo más antiguo de Chile. Bueno, el énfasis del museo está hecho de la etnia, ¿no? Pero digamos, la importancia del museo es territorial, o sea, muestra la identidad territorial de la Patagonia. Entonces, está formado por lo que toda la prehistoria, historia de la fauna y flora de la Patagonia, la iniciación del hombre en este territorio de hace 12.000 años, por eso hay una caverna especialmente donde muestra ese habitáculo. Y por otra parte está también la historia científica de los hitos más importantes de la ciencia en la Patagonia. Y luego el continente antártico, que es lo más
vistoso porque es realmente un continente que tiene montañas, en fin, y habitable en el fondo a futuro, que es muy distinta al Ártico, que no es tierra, es puro hielo. Bueno, esta es la cuarta sala que da un poco el sueño de Don Bosco. Don Bosco vio la Patagonia, la recorrió en sueño y la relató, ¿ya? Y la relató en todos sus recursos, ¿ya? En su capacidad energética, mineralógica y de comunicación. Entonces, una parte está dedicada a la comunicación, sobre todo a la ruta aérea, que, bueno, de los cuales tenemos los pilotos más importantes, Plushoff, el alemán, y Franco Bianco, digamos, el que hizo el circuito y encontró la ruta hacia el norte. Tenemos la historia del petróleo desde sus comienzos del siglo XX, ¿verdad? Y después tenemos el desarrollo de metanol, todos los proyectos de ENAP. La importancia que le dan las personas a este museo no es algo que yo lo digo, sino lo dicen ellos mismos, cuando se expresan aquí en los libros de visita, donde se encuentran y se identifican con su región, que es la identidad regional, ¿no es cierto? Lo orgulloso que se sienten de esa nuestra historia, ¿verdad? Y de la riqueza que aquí tenemos y que mantenemos y esperamos desarrollarla a futuro. Bueno, ya saben, visitar el Museo Marionino Borgatelo es un excelente panorama para no quedarse en casita, ¿no? Aunque hay invierno y hay frío, hay que salir para divertirse, para conocer nuevos lugares. Tú, Oscar, ¿has visitado alguna vez el Marionino Borgatelo? Sí, muchas Por veces. supuesto, me gusta imagino mucho. que muchas veces, además que supongo que es una fuente también para tus historias, Sí, porque es parte de tiene... mi formación. Casi Sí. cuando yo era niño me gustaba mucho ver los animales disecados. Sí, es como una parte que me imagino que a muchos niños magallánicos les debe llamar la Sí, atención. sin duda. Y hablando de niños, hablando un poquito de educación, y ya que eres profesor de acá de nuestra universidad, quiero tocar contigo un tema que ha estado en la palestra pública desde hace ya más o menos un año, y es la educación pública, y en especial la educación superior. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? ¿Es una educación de calidad? ¿Es posible una educación pública superior gratuita en Chile? Yo creo que siempre es posible y no solamente es posible, es necesario, quizás, desde ese punto de vista. Yo creo que la Chile como espacio diferenciado en el concierto latinoamericano, a partir del golpe de 1973 y posterior a él se implementó, fue un laboratorio para el neoliberalismo y para la presencia de una economía de mercado demasiado brutal. Y yo creo que eso fue perverso para la educación y en especial para las humanidades, el sentido de la indefensión en que se concibió el país. El diseño de país es un diseño de país tremendamente desigual. La desigualdad a nivel económico se reproduce a nivel educacional, se reproduce a nivel cultural. La prensa también está tremendamente controlada por los grandes monopolios. Entonces yo creo que no podemos, no es ético dejar el país en manos de los mercaderes del templo. O sea, es la adoración al becerro de oro, en este caso. Y los problemas en educación son obvios, son problemas que tienen que ver con la economía, con la desigualdad económica. Tú lo vives en el aula, me imagino, como profesor diariamente. Igual hay desigualdades que parten desde la educación primaria, incluso desde la educación preescolar,
pero que persisten hasta la educación superior, ¿no? Porque muchos chicos no llegan con la preparación necesaria para enfrentar un nivel universitario. Entonces, me imagino que lo vives desde el aula todos los días, más allá de que ahí se intente nivelar, pero muchas veces los vacíos son bastante grandes, me imagino. Sin duda, porque yo creo que la educación desde la implementación de estas políticas neoliberales en Chile dejó de ser un bien social, si se quiere, y pasó a ser un elemento más del mercado. En el fondo, la educación no estaba al servicio de la superación de las desigualdades. Los esfuerzos que se han hecho desde el diseño de la Constitución Política de 1980, que nos dice todavía, es la idea de un Estado subsidiario, no un Estado que proteja a su gente. Y yo creo que este país es de todo, y nuestro país tiene derecho a un sistema educativo de calidad, digno, asequible, para que los sectores que han estado históricamente postergados puedan superar esas desigualdades. Pero si fueras ministro de Educación, bueno, ¿qué medidas, qué medidas implementarías para que esto fuera posible? Porque igual todos nos quedamos un poco en el discurso, pero al mismo tiempo es difícil también pensar ejecutivamente cómo realizarlo. O sea, yo creo que la educación debe volver al Estado. Debe volver al Estado. Muchos de nuestros países vecinos han implementado eso, y con bastante éxito, por cierto. Sí. Obviamente con ciertos matices a lo que se entendía por el estatismo en épocas pretéritas, ¿no? ¿Cuáles son los matices que quiero decir? Por ejemplo, probablemente que las universidades, el caso de universidades regionales, volviesen al Estado, pero que la plata no saliese directamente del Ministerio de Educación de Santiago, que se trabajara directamente con los gobiernos regionales. O sea, que hubiese cierta autonomía también en los recursos para manejar las universidades regionales. O sea, uno de los problemas centrales, y que también tiene que ver con la desigualdad económica, y nosotros como magallánicos debemos poner ojo avisor en eso, es el centralismo. Sí. El centralismo es un problema fundamental, que tiene que ver también con la desigualdad económica. Entonces, ahí hay una medida concreta. Lo que pasa es que no existe la voluntad de tomar esa medida, ¿ya? Y yo creo que moros y cristianos están de acuerdo en la clase política en no tomar esa medida. La clase política está de acuerdo, básicamente. ¿Por qué? Porque yo creo que son principalmente los estudiantes, en los cuales les tengo mucha confianza, a Camila, a Giorgio Jackson, a Gabriel Boric, con el cual siempre fuimos muy amigos, fue alumno mío, que ellos están planteando un tema, han colocado en el tapete cosas que en otro contexto no hubieran estado en el tapete. O sea, si alguien me hubiese dicho hace 10 años atrás un cambio de constitución, todo el mundo hubiese dicho no es imposible. Pero hoy día ya está instalada la idea. Y está instalada por los estudiantes. ¿Que es posible entonces Yo creo cambio? que siempre es posible cambiar el mundo que nos toca vivir. Sin duda, como dice alguien, una vida sin utopía es un ensayo para la muerte, pues hay que tener utopía. Entonces esperemos ese cambio en Puerto Peregrino, o mejor lo esperemos Acá en Punta Arenas, mejor, para que no sea en ese mundo mágico, sino que sea acá en Punta Arenas. Óscar, ha sido un gusto hablar contigo, también saber que tienes 2 nuevos proyectos ahí que vamos a poder disfrutar quizás dentro de poco. Esperemos que así sea. Y nada, seguir invitando a los televidentes que nos sigan en un nuevo capítulo de Artífices, este espacio que da cabida a la cultura regional. Pero espérese un momentito, no se vaya, porque ahora los dejamos con la cartelera cultural, para que siga disfrutando de esos espacios y siga llevando a su familia a conocer un poquito del arte que se hace acá en la región. Hola, acompáñame a revisar nuestra cartelera cultural con las actividades programadas para los próximos días. Día del Niño en Zona Franca. El domingo 5 de agosto, de las 15 a las 18 horas, en la zona austral, Zona Franca de Punta Arenas, un completo programa de celebración del Día del Niño que incluye, entre otros, el show del payaso Polvorita, juegos, concursos y sorpresas. Exposición Punta Arenas en un clic. Hasta el 10 de agosto se encontrará abierta al público la exposición Punta Arenas en un clic, 50 años de imágenes únicas,
La muestra de acceso gratuito está disponible en la sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235. Inauguración exposición grabado del puerto. El lunes 6 de agosto a las 19 horas en la Galería Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027. Esta muestra incluye 45 obras de diferentes autores. La colección pertenece al Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha. Taller Historia Regional. La Biblioteca Pública número 6 de Punta Arenas, en conjunto con el Instituto de la Juventud, se encuentra dictando un taller sobre historia regional. Las jornadas se desarrollan los días lunes y miércoles entre las 17 y 19 horas y se prolongarán hasta octubre próximo. El acceso es gratuito y los interesados pueden inscribirse en la misma biblioteca. Para tener más información de los eventos y de la programación del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, visita nuestras redes sociales en www.youtube.com/culturamagallanes o www.facebook.com/culturamagallanes. Exposición Alma. Se presenta hasta el 6 de agosto, de 9 a 18 horas, en la Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027. En 52 piezas, el diseñador Jorge Caballero realiza un reconocimiento al legado de nuestros antepasados, la cestería de Junquillo. Este trabajo es un proyecto financiado por Fondart Regional. Salón Microempresarial. Hasta el domingo 5 de agosto, de 10:30 a 20 horas, en la zona austral, zona franca de Punta Arenas. Este evento, que por finalidad de disponer un espacio de exhibición y venta para las creaciones con identidad regional, es organizada por la Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Punta Arenas, en el marco de las Invernadas de la Patagonia. Si quieres ser parte de nuestra cartelera cultural e incluir tus actividades en esta cápsula informativa, escríbenos al correo consejoculturamagallanes@gmail.com. Festival Folclórico de la Patagonia. Del 9 al 11 de agosto, a partir de las 20 horas, en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. Este certamen contará con la participación de artistas nacionales y extranjeros. Destacan los Guairas de Argentina, Inti Illimani Histórico, Daniel Muñoz y 3x721, Jorge Yáñez, Congreso, Álvaro Salas e Iyapu. El valor de las entradas es de 8.000 la platea, 5.000 pesos la tribuna y 3.000 pesos la galería. Gracias por acompañarnos y por visitar nuestra cartelera cultural. Si quieres interactuar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales.